When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a resolver ecuaciones con determinantes, es decir, nos van a dar un determinante en el cual en algunos de sus elementos aparecerá una incógnita y tendremos que obtener qué valor tiene esa incógnita para que el determinante nos dé el valor que aparece a la derecha de la igualdad. Lo primero que tendremos que hacer es resolver el determinante. Y tenemos dos formas. La primera de ellas será obtener el determinante utilizando el método de Sarrus y ver cuál es el polinomio que nos da ese determinante. A veces ese polinomio es un poco complicado de después descomponer y obtener la solución, con lo cual hay un método un poco más sencillo. Lo que vamos a hacer es obtener ceros en este determinante. Vamos a hacer ceros en estos dos elementos. Para ello vamos a hacer combinaciones lineales en este determinante y sabemos que cuando a una fila o columna le sumo una combinación lineal de otra o otras filas o columnas, el determinante no varía. Utilizando este elemento como elemento pivote, lo que vamos a hacer es conseguir ceros en estos dos elementos y después desarrollar por los elementos de esta columna. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener la siguiente combinación lineal. Para obtener aquí un 0 tendremos que multiplicar dos veces por la fila 1 y quitarle la fila 3. Llamaremos a esta línea fila 1, a esta línea fila 2 y a esta línea fila 3. Y de esa forma, con esta nomenclatura, podremos hacer ceros tal y como hemos dicho. Empezamos con ello y haremos dos veces la fila 1 menos la fila 3, será 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6, menos 1, 5. Por otro lado, 2 por 6, 12, menos 3, nos quedará 9, y 2 por 1, 2, menos 2, y habremos obtenido el 0. Para conseguir que este elemento se haga 0, tendremos que multiplicar esta fila por 2, es decir, 2 veces la fila 2 y le quitaremos 3 veces la fila 3. Recuerdo que a la hora de multiplicar una fila en la cual estamos haciendo un 0, el determinante quedará multiplicado por 2. Por eso tendremos que multiplicar aquí por un medio, ya que aquí hemos multiplicado por 2, y puesto que aquí también volvemos a multiplicar por 2, escribiremos también un medio. Con lo cual, cuando calcule este determinante, será 4 veces este, y con 1 partido por 4 habremos compensado esa diferencia y la solución será la misma. Bien, calculamos este 0 con esta combinación lineal. Haremos 2 por 4, 8, menos 3, 5. 2 por x más 1 quedará 2x más 2, es decir, 2x más 2 menos 9 quedará menos 7. Y por último, 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, quedará 0. La última fila quedará igual. Y ahora podremos descomponer este determinante
utilizando los elementos de la última columna y puesto que este es nuestro elemento pivote, será el único elemento distinto de 0 y tendremos un número por un determinante de orden 2. Quedará 1 partido por 4 y ahora descompondremos como suma de un elemento por su adjunto utilizando la regla de Laplace. Puesto que este es el elemento a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, quedará menos 1 elevado a 1 más 3, es decir, más 1 por 0 por su adjunto. No escribiremos el adjunto ya que el producto nos quedará 0. Más menos 1 elevado a 2 más 3, que será 5, que será negativo, por 0 y por su adjunto, que tampoco escribiremos porque el producto nos quedará 0. Más, puesto que este elemento es el a sub 3, 3, 3 más 3 será 6 y quedará más 1 por 2 por su adjunto que obteníamos eliminando la columna y la fila donde se encuentra el elemento y escribiremos el resto de elementos de ese determinante. Es decir, 2x más 5, 9, 5 y 2x menos 7. De esta forma hemos reducido el cálculo de un determinante de orden 3 a un determinante de orden 2. Y esto nos dará 0. Bastará con resolver este determinante y habremos obtenido la ecuación que tenemos que resolver. Obtendremos un cuarto por 2, es decir, 2 cuartos por 2x más 5 por 2x menos 7 menos 9 por 5, 45, igual a 0. Multiplicando estos dos factores y simplificando esta fracción, tendremos un medio por 4x cuadrado menos 14x más 10x menos 35 menos 45 igual a 0. Esto ya será una ecuación de segundo grado que podremos resolver utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado. Tendremos un medio por la ecuación 4x al cuadrado menos 4x menos 80. Y todo esto igual a 0. Podremos quitar el 1 medio y simplificar esta ecuación dividiendo por 4, ya que al estar igualada a 0 podremos hacerlo sin mayor problema. La ecuación tendrá como soluciones las mismas soluciones que la ecuación inicial. Y tendremos x cuadrado menos x menos 20 igual a 0. Resolviendo utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, x dará 1 más menos 1 más 80 partido por 2, puesto que la raíz de 81 será 9, tendremos 1 más 9 partido por 2, que será 5, y 1 menos 9 partido por 2, que nos dará menos 4. Y estas dos serán las dos soluciones de la ecuación con ese determinante. Vamos a ver ahora la realización de esta ecuación con determinantes y, en este caso, tenemos un determinante de orden 4. Vamos a utilizar una propiedad o una
estrategia muy utilizada para calcular este tipo de determinantes. Consiste en, a una fila o a una columna, sumar el resto de columnas o, si lo hacemos por filas, el resto de filas. Esto se puede hacer y el determinante este tendría el mismo resultado que el que obtendríamos, porque tenemos una propiedad de los determinantes que nos dice que si a una fila o columna le sumamos una combinación lineal del resto de filas, el determinante no varía. Vamos, por tanto, a la primera columna a sumarle el resto de columnas y obtendremos el siguiente determinante. La primera columna será menos x más 1 más 0 más 1 y quedará menos x más 2. El segundo elemento será 1 menos x más 1 más 0 y por tanto 2 menos x. En la tercera vemos que obtendremos lo mismo, 2 menos x, y en la última fila 1 más 0 más 1 menos x volverá a ser 2 menos x. El resto de columnas quedarán igual. De esa forma escribiremos 1 menos x, 1, 0. La tercera columna será 0, 1 menos x, 1. Y la cuarta 1, 0, 1 menos x. Igual, por supuesto, a 0. Lo que observamos es que en la primera columna todos los elementos son iguales, es decir, 2 menos x en todos los elementos de la primera columna. Puesto que hay una propiedad de los determinantes que dice que si un número multiplica un determinante, una fila o una columna quedará multiplicada por ese número y solamente esa línea, podremos escribir esa propiedad en sentido inverso para descomponer este determinante de la siguiente forma. Tendremos 2 menos x y la primera columna tendremos un 1 en cada uno de los elementos. El resto del determinante quedará igual, 1 menos x, 1, 0, 0, 1 menos x, 1, 1, 0, 1 menos x. Y esto estará igualado a 0. Ahora ya tenemos muy fácil el hacer ceros en una fila para obtener una fila o una columna en la cual solamente un elemento sea distinto de 0 y hacer el desarrollo por esa línea y poder calcular el determinante de orden 4 como un determinante más sencillo. Vamos a hacer ceros en la primera fila, aprovechando que tenemos aquí un 0 y que los tres elementos son 1. Haremos 2 menos x por el determinante siguiente. La primera columna la dejaremos igual, 1, 1, 1, 1, y ahora haremos un 0 en este elemento. Para hacer un 0 aquí, recuerdo que utilizaremos la terminología que usábamos cuando resolvíamos sistemas por el método de Gauss. Llamaremos a esta columna, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Y realizaremos los cálculos por columnas para conseguir que este elemento y este elemento se hagan 0. El cálculo que vamos a hacer será a la columna 2 le vamos a quitar la columna 1. Calcularemos 1 menos 1, 0. Menos x menos 1 será menos x menos 1. 1 menos 1 también será 0 y 0 menos 1
nos quedará menos 1. Puesto que en la tercera columna ya tenemos un 0 en la primera fila, quedará exactamente igual. 1 menos x y 1. Y para obtener un 0 aquí, lo que haremos será a la columna 4 le quitaremos también la columna 1. Por tanto, haremos 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0 y menos x menos 1 quedará así. Y esto será igual a 0. Puesto que tendremos ahora una fila, que será la primera, en la cual un elemento que llamamos elemento pivote es distinto de 0 y el resto de los elementos igual a 0, podremos hacer el desarrollo de ese determinante por ese elemento. Tendremos 2 menos x, que eso lo seguiremos llevando durante todo el ejercicio, por 1 por menos 1 elevado a 1 más 1, es decir, estamos ahora calculando el adjunto del elemento 1, 1, que era menos 1 elevado a la suma de los dos subíndices, es decir, 1 más 1, que está en la primera posición y que por tanto nos va a dar un número positivo. Nos faltará el menor asociado al elemento 1, que será el determinante que queda al eliminar la primera columna y la primera fila. Es decir, la primera fila de este determinante será menos x menos 1, 1 y menos 1. La segunda fila será 0 menos x, 0. Y la tercera fila será menos 1, 1, menos x menos 1. Observamos que en esta segunda fila lo que tenemos es un solo elemento distinto de 0. Por tanto, podremos volver a desarrollar este determinante por los elementos de la segunda fila y nos quedará un determinante de orden 2 por 2. Esto estará igualado a 0 y ahora quedará 2 menos x, que quedará igual, por 1 y por menos 1 elevado a 1 más 1, que será más 1 y que no lo vamos a escribir, y desarrollaremos por los elementos de la segunda fila. Puesto que estamos en el elemento correspondiente al lugar 2, 2, tendremos menos x por menos 1 elevado a 2 más 2, que será positivo, puesto que la suma de estos dos números da un número par, por el determinante que queda al eliminar la segunda fila y la segunda columna, es decir, donde está el elemento menos x. El determinante que quedará será menos x menos 1 y menos 1. Y la segunda fila será menos 1 y menos x menos 1. Y esto estará igual a 0. Desarrollando ahora ya este determinante utilizando la regla de Sarrus, lo que obtendremos será el primer factor, que será 2 menos x, por menos x, puesto que menos 1 elevado a 4 es positivo, no lo escribiremos, y este determinante, que será menos 1 menos x, o menos x menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que será 1. Y esto quedará igual a 0. Desarrollando
ese cuadrado obtendremos el siguiente desarrollo del determinante, que nos va a venir dado ya como una descomposición de factores y que será muy sencillo después de obtener las soluciones. Si elevamos al cuadrado menos x menos 1, el resultado que vamos a obtener es el mismo que si elevamos al cuadrado x más 1, puesto que utilizaremos el cuadrado de la suma en este caso. El resultado será x al cuadrado más 2x más 1 menos 1. Y esto será igual a 0. Es decir, tendremos 2 menos x por menos x y por x al cuadrado más 2x, puesto que más 1 menos 1 será igual a 0. Igualando cada uno de estos factores a 0, obtendremos de 2 menos x igual a 0, tendremos como solución x igual a 2, menos x igual a 0, es decir, la solución será x igual a 0, y sacando aquí factor común, tendremos x por x más 2 igual a 0. ¿De dónde sacaremos? Una solución que será x igual a 0 y que será una solución doble, y por otra parte x más 2 igual a 0 nos dará como solución x igual a menos 2. De esa forma habremos obtenido una solución, otra solución que además será doble, y por último x igual a menos 2, y tendremos 4 soluciones de nuestro determinante igual a 0.